una singularidad, en este caso revelada por Emilia Delfino, que tiene que ver con la presencia de Guillermo Barros Esqueloto, además de la ya conocida de Carlos Tevez, en el negocio de los parques eólicos, Gabriel Morini. Sí, y es la causa que uno podría decir reviste los ribetes más escandalosos, digamos, de la era Macri, refiriéndose a cómo es, digamos, el formato de manual de un negociado. Vamos a ver, había 6 parques eólicos que estaban licitándose, ¿se acuerdan? El gobierno poniendo mucho énfasis en las energías renovables, dándole todo el ímpetu para que avanzasen. Tenían esos 6 parques eólicos, estaban ganados por licitación por la empresa Isolux Corsan. Isolux Corsan empieza, antes de verse involucrada en la causa Cuadernos, empieza a verse denunciada en su casa matriz también por presuntos hechos de corrupción. Cuestión que se le acerca y le dice, la verdad, no sé si es lo mejor que sigan adelante con este proyecto. Y Solux dice, bueno, me voy a desprender de estos parques eólicos que gané por licitación. Se los vende a una compañía que fue creada en septiembre del año 2016, es decir, ya con plena vigencia del gobierno de Mauricio Macri. Esa serie de compañías que no tenían ninguna experiencia en el rubro eólico, energético, básicamente no tenían experiencia en nada porque había sido creada en muy poco tiempo, recibe unos aportes de dinero en el exterior que le permiten comprarle a Isolux los 6 parques eólicos por 25 millones de dólares, un poquito más, 25,8 millones de dólares. Después, ¿qué hace? Pasan unos meses, se da vuelta y se la vende a 2 grandes compañías del rubro de energías renovables, una es la china Goldwind y otra es la empresa Geneia. Las dos terminan desembolsando alrededor de 95 millones de dólares, por lo que meses antes la empresa relacionada con algún personal vinculado a la compañía Sideco había comprado en 25. ¿Cuál es la novedad que trae el diario Perfil? Bueno, puntualmente que un exhorto de los Estados Unidos respondido al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a cargo esta investigación, le responde que el fideicomiso con el que se utilizó el dinero para hacer la primera compra registra aportes, no solo el de Carlos Tevez, que ya era conocido, casi 18 millones de dólares, sino también el del mellizo Guillermo Barros Esqueloto, que puso alrededor de 800.000 dólares blanqueados con fondos en una cuenta en un banco de Nueva York. Te pregunto algo, disculpame la interrupción, pero esto, si vos llegaste y quisiste hacer un negocio, fuiste Barros Esqueloto y te dijeron, vení que hay un negocio seguro, ¿podés estar involucrado penalmente en la causa? Hay que ver cómo deriva esto, porque es defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles por el lado de los funcionarios. Claro. Y hay un dato adicional que uno diría, bueno, sí, había personas relacionadas a Sideco que crearon estas compañías, un escribano muy conocido dentro de la familia Macri, pero hay una de las compañías que aparece prestándole plata, la compañía esta media, digamos, creada para tal fin, prestándole 5 millones de dólares a Gianfranco Macri. Con lo cual hay una relación directa. Claro, por eso decíamos, el manual, digamos, de una cosa media turbia que merece la pena ser investigada. Bueno, precisamente el tema parques eólicos es un capítulo de esto. Vos me vas a decir, bueno, ponés la plata en un fideicomiso, sos un inversionista, no sabés, sos un jugador de fútbol, un técnico, no sabés para qué se va a usar. No sé hasta dónde administrativamente te puede llegar la responsabilidad en el caso de que se determine que aquí hubo un ilícito. Pero por lo menos la irregularidad está, repito, una empresa creada de la nada, 2016, en pleno auge de las energías renovables, compra con este tipo de aportes de inversionistas unos parques eólicos, licitaciones por las que no participó, a una compañía que está en retirada. Se da vuelta meses después, estoy hablando a partir de mayo de 2017, es decir, pasó menos de un año las tiene posesión, se da vuelta y las vende por 95. Quiero avanzar con algo de la causa judicial en sí. ¿Quién la tiene ahora? ¿Te acordás? Marcelo Martínez de Giorgi. Es un solo expediente. A partir de la denuncia que en su momento hizo Rodolfo Tailade, a partir de las revelaciones periodísticas vinculadas a este tema. Bien. ¿Qué voluntad hay, o si no depende de la voluntad del magistrado en este caso, de avanzar en esta causa? Porque lo que me contás, y yo sé que vos sos muy prudente, pero estás como, bueno, manifestando que es una causa que tiene todos los botones como para que fueron apretados. ¿Qué voluntad hay de avanzar con esto?
Está todo, digamos, en cámara lenta, como suele ocurrir, digamos, en estos temas, y yo te diría que el asunto del tema jubilatorio, el asunto de la reforma judicial, son todas cuestiones que van a incidir en la agenda de causas. De manera que no le generaría expectativa de que mañana, después del feriado de carnaval, va a aparecer algo, porque no ha funcionado así, por lo menos en los últimos 2 años hace que está denunciado esto. De manera que avanza. No te puedo decir a qué ritmo, no es un ritmo prometedor, por así decirlo, y más cuando información viene del exterior, suele tardar. En este caso, la respuesta es recibida a partir de un pedido, y ese pedido se formuló. Habrá que ver, decimos, cuánto más avanza. Yo tengo... ¿Y hasta dónde llega? ¿Y hasta dónde llega? Me da la impresión de que si hay voluntad se puede llegar muy arriba en esta cuestión, porque, repito, la singularidad de este caso casi que es de manual. Claro. Gracias, Gabriel. Noelia Barral Grijera, ¿le parece que vayamos hacia el frente para hablar de la interna dentro de PRO? Vamos. ¿Está en discusión de verdad el liderazgo de Mauricio Macri dentro de PRO? Me hace como, obviamente. Me Como dice, siempre, después de una derrota, ¿no? Todo se pone en discusión. Eso es cierto. Hay que ver. Hay que ver. Hola. Mirá quién me encontré acá. ¿Cómo van, Noé? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Estás por acá? ¿Cómo le va, Iván? No, pero ¿qué es? Pará, sí, te saludo porque lo cortés no quita lo valiente, pero... Me gusta cómo están siguiendo el tema de la interna del PRO acá en Hagan Algo. Me encanta cómo lo siguen hoy y lo quería seguir yo de cerca también con ustedes. Hay un tema de modales elementales que es que me llamás antes, conversábamos, te digo, Lauti, vení, sentate, no salís de atrás de las Pero pantallas. olí interna en el PRO, sabía que iba a estar Noé y quería venir. Pero vos, perdón, discúlpeme, pero ¿vos dormís acá atrás? Hay una cama. ¿Acaso? No es Sí, matrimonial. hay una cama. No es matrimonial. No es matrimonial. No, bueno, es que a usted Qué le gusta raro estar. todo. No, digo, cama chica, me gustaría cama grande. Está bien, perfecto. Bueno, Maylin, esta cosa así medio brutal que ha hecho de aparecer, Sí. ¿es en virtud de que o simplemente quiere ser un plateísta preferencial? ¿Qué quiere, que me vaya, que esté mirando la hora como la reta, No. que se quiere ir? Algo tiene que haber traído este señor. ¿Trajo algo? Estuve el jueves en las Sí. oficinas de Olivos, que quedan a 300 metros de la casa de la Quinta de Olivos, donde Sí. vivía ante el presidente Mauricio Claro. Macri. Le gustó Casualmente el saben que el edificio se llama Holiday. Bueno, ¿por qué el bullying? Porque el bullying, ¿no? ¿Cómo bullying? Estoy tirando el datos. nombre del edificio. El nombre del edificio. Estuvieron todos los del PRO, pero alguien que no es del riñón del PRO y no sé si no tuvo el bautismo en la mesa chica. Si quieren, claro. tengo un informe, lo vemos Me encantaría. y lo charlamos. Por Sí, supuesto. claro. Se queda usted. Un ratito más. Bien, perfecto. Bueno, Excelente, dale, ponelo. sí. Primera reunión de la mesa chica del PRO del año con Mauricio Macri presente justamente en sus oficinas a 5 cuadras de la Quinta de Olivos. Estarán presentes Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Cristian Ritondo, D'Andrés, Miguel Ángel Pichetto y Horacio Rodríguez Larreta. Vinimos hasta aquí para preguntar sobre el comunicado del Fondo Monetario Internacional que dictaminó que la deuda que dejó Juntos por el Cambio no es sostenible. También queremos ver cómo está la interna de Juntos por el Cambio. El encuentro de dirigentes de una fuerza política hoy en las nuevas oficinas del presidente Mauricio Macri. ¿Cómo se llama el edificio? La oficina del expresidente Mauricio Macri. Dice Holiday, que quiere decir vacaciones. Cristian, ¿cómo tomó el comunicado del Fondo Monetario Internacional en el que dice que la deuda que dejó Juntos por el Cambio no es sustentable y que es políticamente inviable? Mirá, yo creo que el fondo, mientras le paguen al fondo, hace accionar que tiene que ver con eso. La verdad es que para nosotros y al momento de haber trabajado con el fondo, la deuda es más que sustentable y que la deuda es un problema estructural que tiene la Argentina, a los cuales nosotros vamos a apoyar para que se solucione. El comunicado del fondo le terminó dando la razón al presidente Mauricio Macri en ese video que apareció en Villa Langostura en que dijo que si se seguía tomando deudas iba a ir toda la M. Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, como voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir eso. Ya, lo que dijo el presidente lo dijo en una reunión que tenía que ver mucho más con militantes, no fue unas declaraciones, lo que tiene que ver es, el presidente es una de las personas que más conoce el mercado de capitales en el mundo, cómo se mueve, y siempre ha sido en la ciudad, o en Boca anteriormente, y lo hizo en la Nación.
¿Hay un partido de TEJ hoy para ver quién se queda con el liderazgo? No, nosotros somos un conjunto y somos un equipo. Muchas gracias. Esta fue una reunión donde la mesa del PRO, junto a Miguel Pichetto, y por supuesto con la presencia de Mauricio Macri, trabajamos una serie de temas importantes que creemos que son los temas de debate, los temas que tenemos que representar como una fuerza política y una coalición que es la principal oposición de este país. Hemos abordado el tema de la deuda desde una mirada positiva que ha tenido Juntos por el Cambio de acompañamiento en el Congreso para que el gobierno busque indudablemente la renegociación de la deuda y evitar fundamentalmente el default. Y nos hemos encontrado con un expresidente muy activo, motivado, siguiendo con atención los temas del país. Miguel, ¿se puede decir que este fue su bautismo oficial en el PRO? Pero no. Pero fue el único extrapartidario. Bueno, me han invitado a participar. Yo estoy, desde el mismo momento que decidí acompañar al presidente Macri, estoy integrado plenamente a la fuerza que hemos construido, que ha sacado el 41% de los votos y que ha conducido el presidente Macri en el proceso electoral. ¿Quién se sentó en la punta de la mesa? En la punta de la mesa, de un lado está Humberto Schiavone y del otro lado está Mauricio Macri. Y sin duda fue el presidente de la Nación, creador del PRO, y por supuesto que Mauricio, más cualquier determinación, depende más de él, pero sin duda la inquietud, las ganas de hacer política, el repaso de la actualidad es más que importante. Impresionante, Maislin, todos los testimonios. Decía Cristian Ritondo, en una punta se sentó Mauricio Macri, en la otra Humberto Schiavone. Acá en esta foto a Schiavone lo vemos a la derecha, en uno de los laterales. Bueno, a Rodríguez Larreta mirando el reloj. Sí. Y a Mauricio Macri en la punta. Igual hay algo que decía Perón cuando se reunían y no se sentaba en la punta. Por ejemplo, supongamos que estaba donde estaba Cristian Ritondo y le dice, general, ¿se quiere sentar usted en la punta? Dice, la punta es donde me siento yo. No importa si me siento en la punta, efectivamente la punta es donde me siento yo. ¿Y quién se sentó en la punta en este caso? No, acá se sentó Macri en la punta, ¿o no? ¿Estamos bien? Sí, parece que sí. Bueno, ahí lo vemos, Larreta, Ritondo, Vidal, Patricia Bullrich, Humberto Schiavone, Miguel Ángel Pichetto, Mauricio Macri. Estuvo Fernando D'Andrés, el ex secretario general de la presidencia, que dicen que fue el nexo entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta para una reunión que hubo hace 10 días. ¿Y nadie más? Bueno, eso quería decir, Miguel Ángel Pichetto, el único que no era del PRO. Creen que, no sé si fue un bautismo, si va a seguir estando en la mesa chica. Sí. Eso será algo que deberá desarrollar Noelia. Sí. De hecho, hoy nos anticipó en la radio una reunión que va a ocurrir, que ahora lo vamos a hablar con Noelia. Perfecto. Bueno, Maislin, ¿se puede ir? Me voy, les dejo algo que seguramente Noelia... ¿Que tengo que saludar? No, le pasa para adelante. ¿Qué hace? Bueno, me voy. ¿Saben a dónde está en este momento Larreta y Mauricio Macri? ¿Dónde? En Punta del Este. No fueron a pasar el fin de semana largo. Es el casamiento de la hija del amigo del alma, Nicky Caputo. Y ahí están, yo podría decir, los dos líderes del PRO. Bueno, extraordinario, Maislin. Nos ponemos serios un momento. Por favor, te lo pido, por favor. Vamos a recorrer los actores principales en esta interna del PRO. Como decíamos hace un rato, el PRO que sigue siendo, pese a la derrota electoral, pese a todo lo que sucedió, el partido que finalmente lleva la voz cantante en Juntos por el Cambio. Hay varias razones para analizar por qué esto sea así, pero... efectivamente se da así, hay muchos radicales que escuchan con muchísima atención más lo que tiene que decir o Mauricio Macri o Patricia Bullrich que referentes de su propio partido. Entonces Juntos por el Cambio sigue liderado de alguna manera por el PRO. El principal actor, por supuesto, de este equilibrio inestable es el expresidente que volvió, que mostró ser el único con capacidad de reunir a la tropa, ¿no? Porque en su ausencia esta reunión no se dio en ningún momento y a pesar de que su liderazgo está hackeado, mostró que es quien puede reunir a la tropa. Escucha mucho a Patricia Bullrich y a Miguel Pichetto, de alguna manera revalidando lo que fue la campaña entre las PASO y las generales, cuando Mauricio Macri endureció mucho su discurso, lo radicalizó y en este momento quedó
mucho más cerca de justamente quienes llevan ese discurso más duro que de, por ejemplo, Larreta, Vidal, que suelen tener un discurso y una mirada más conciliadora. Y está obsesionado con la reforma judicial, de hecho hablaron de eso en la reunión, además de hablar, por supuesto, de economía, y les pidió, bueno, lo que viene diciendo Juntos por el Cambio, votar juntos, mantenerse unidos. La unidad es también una gran preocupación, justamente porque el equilibrio es tan inestable que están todos tratando de que nada altere ese equilibrio. ¿Hay riesgo real de ruptura o me lo vas a contar en un rato? Hay riesgo real de ruptura, si querés en un ratito lo hablamos, pero sí hay riesgo real de ruptura, pero la ruptura no va a ocurrir por sí sola. Tiene que pasar algo antes, tiene que pasar algo que le dé sustento y que le dé motivación a esa ruptura. Patricia Bullrich, flamante presidenta en los papeles del PRO, se siente además la legítima representante del 40% que consiguió Mauricio Macri en las elecciones generales del año pasado. Esto tiene mucho que ver con esto que decíamos recién de la radicalización del discurso y de cómo apareció esa masa de votantes que no había acompañado a Juntos por el Cambio en las PASO y que sí acompañó en las generales, y mantiene por este mismo motivo un duelo silencioso que no sé si no va a ir escalando en las próximas semanas, en los próximos meses, con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Ella siempre tuvo una diferencia de criterios absoluta con Larreta. ¿Te acordás cuando discutían por si reprimir o no la protesta callejera en la Ciudad de Buenos Aires? Cuando había cortes de calle, cuando había cortes de Metrobús, reclamos del Ministerio de Seguridad, entonces comandado por Patricia Bullrich, para que la ciudad endureciera su política, su reacción, su respuesta frente a los cortes de calle. Desde ahí ya mantienen diferencias de estilo. Y ahora lo que está diciendo Patricia Bullrich, a quien va a verla en las reuniones que mantiene con otros referentes de Juntos por el Cambio, es que Larreta está siendo tibio. Está siendo tibio porque el gobierno amenaza con quitarle un punto de coparticipación. Recordemos que esta es una discusión política de larga data porque en su momento Macri le había aumentado la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, después se la bajó, pero se la bajó muy poquito. Ahora lo que plantea el gobierno nacional es, bueno, la ciudad, que es la ciudad más rica del país, tiene que resignar un punto más de coparticipación al menos. Y Bullrich dice, Larreta está enfrentando esa discusión con mucha tibieza. Lo mismo plantea respecto de la discusión de los 31 terrenos que la nación le cedió a la ciudad. Es que si se llega a ver en el espejo, siempre el que más, lo voy a decir, el que más grita es el que más escucha. Sí. Es una casi una tautología desde el punto de vista conceptual, pero se entiende. Es decir, los rígidos, los más intensos, son los que más referencia directa le dan al votante. Y porque más barullo hace. Porque más barullo. Entonces, ¿por qué me parece una estrategia, no sé si le dará éxito o no, pero inteligente? Porque si se refleja en lo que fue la estrategia kirchnerista del 2015-2016, o sea, fines de 2015 y todo el 2016, e incluso el 2017, hasta el inicio de esa campaña ciudadana que hizo Cristina Kirchner, lo que es una oposición durísima, muy categórica, que además tenía un diagnóstico. El diagnóstico era: esto va a fracasar económicamente. Acertó en el diagnóstico. Si Patricia Bullrich no acierta en el diagnóstico, va a sufrir una erosión de su imagen y de la representatividad que puede tener un sector de la sociedad. Pero si acierta con el diagnóstico, como acertó el kirchnerismo en su momento, bueno, ojo. Va a salir legitimada, por supuesto. Y ojo a este discurso. Si no acierta también, hay otra cosa que dicen quienes no la quieren o quienes no están de acuerdo con su liderazgo en Juntos por el Cambio, particularmente también en el PRO, es: con ese discurso conservás el 40, pero con el 40 no sos presidente. No, claro. Exacto. Entonces, ahí también hay algo que revalidar. Por supuesto, el otro gran actor de este equilibrio inestable es Horacio Rodríguez Larreta, que concilia con todos los sectores de Juntos por el Cambio, porque tiene diálogo con los radicales, con la coalición cívica, con los peronistas de Juntos por el Cambio, que están bastante descontentos. Me refiero a Emilio Monzó, a Rogelio Frigerio, Sebastián García de Luca. Charlan con él, creen que él puede ser ahí de alguna manera un paraguas para capear este temporal, pero hay que ver si efectivamente él después termina siendo el líder o no del PRO y de Juntos por el Cambio, ¿no? Y tiene todas las condiciones para conducir ese espacio, Horacio Rodríguez Larreta,
Lo único que le falta, no lo tiene por qué demostrar ahora, porque faltan 4 años para las elecciones presidenciales y 2 para las legislativas, es la rebeldía de disputarle liderazgo a Macri. Claro, Las condiciones hasta ahora la tienen todas. Y ver también si Macri quiere ser candidato, porque ahí puede abrirse Por algún eso te digo tipo que de... Claro. disputarle hoy el liderazgo a alguien que no sabe si quiere ser candidato es un error táctico que no nos tiene acostumbrados en este caso Rodríguez Larreta. Y está, por supuesto, preocupado por la unidad del espacio. A cada persona que lo va a ver con algún problema le dice, por favor, lo único que te pido, no rompas, no agites, sobre todo en el bloque de diputados, que es el bloque más inestable. La última actora de este equilibrio inestable es justamente María Eugenia Vidal, que sigue concentrada en la provincia. Hay quienes la quieren disputando aquí en la ciudad de Buenos Aires en 2021, pero ella sigue concentrada en la provincia. De hecho, jueves y viernes reúne a los legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio. Se van a un retiro espiritual, estos retiros que tan habitualmente hacían cuando estaban en el gobierno. Larreta, por supuesto, que la valora y de hecho es también quien le da lugar en... absolutamente, pero la discusión política de cara a 2021, y tiene muy mal vínculo con algunos sectores del PRO, con los que se peleó durante los 4 años de su gestión, Los Emilio Bullrich. Monzó. No. Bueno, además, pero... El sector más duro del PRO, los Bullrich, las Bullrich, digo, los Pichetto, etcétera, se refieren como la piba. Bueno, a María Eugenia Vidal. No ha sabido contener o no ha sabido trenzar relaciones políticas duraderas que de alguna manera le sirvan en este momento estando en el llano, y por eso también Larreta actúa un poco como contenedor y componedor de sus vínculos políticos. Pero hoy hablaste en la radio con Miguel Pichetto, justamente participante de esta reunión. Escuchemos, si querés, un fragmento, porque te contó justamente de la preocupación por la unidad. Sí, dale, claro, por supuesto. Y habló de los grandes trazos, de la necesidad de las coincidencias en la oposición, de no dividirse, de no producir fisuras que indudablemente debiliten las posiciones, y también la consistencia en la defensa de nuestras ideas en la sociedad argentina. Que hay que salir del modo gobierno, en donde el presidente tiene siempre un poder por arriba, superior, que determina y puede hacer una orden que todos los demás cumplan o acepten en silencio, a un lugar en el llano donde la necesidad de discutir las ideas con los socios, con todos los que integran la coalición, los distintos matices, las miradas, tienen que buscar un punto de convergencia. Me parece que es imprescindible, y Macri está consciente de eso, y va a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder llevar adelante esta etapa también. Muy interesantes las definiciones que dejaba Miguel Pichetto, porque por un lado dice es importante la unidad, tenemos que conservar la unidad, y por otro, de alguna forma, dice, bueno, Macri es consciente de que él ya no puede liderar solo, ¿no? Sí, medio que le pido un baño de humildad. Yo detecto una sutil diferencia en lo que era lo que decía Miguel Pichetto hace un mes, 2 meses atrás, en que decía es un error que el radicalismo le quiere disputar el liderazgo, Macri es el único líder de este espacio, es el auténtico hacedor del 40% de los votos, a esto que, si bien sigue sosteniendo eso Miguel Pichetto, también te dice, bueno, necesitamos más horizontalidad. Exactamente. Bueno, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo la mayoría de los actores, no solo del PRO, sino de Juntos por el Cambio? Pero me gustó mucho otra frase de Miguel Pichetto, en el que le recomienda a Macri que imite a otro líder político. ¿Querés escucharlo? Sí, claro. Dale. Creo que indudablemente eso tiene que tener un paraguas, un análisis democrático, elegir sobre lo conveniente, tomar como ejemplo lo que hizo Cristina Fernández, una buena lectura. Hizo un giro táctico, fue hacia el centro, expresó una visión más moderada, se guardó. Bueno, debería hacer lo que hizo Cristina Fernández, dice Miguel Pichetto sobre Mauricio Macri. Sí, yo me sorprendí al aire cuando lo escuché. Fuerte. Sí, porque aparte él se da cuenta, sonríe un poco, se da cuenta, ¿no?, de lo que está diciendo. Es como esa relación entre tácita, no porque la tengan, entre Cristina Fernández y Miguel Pichetto, o de Miguel Pichetto sobre la figura de Cristina Fernández, me parece que es bien interesante, pues en algún momento, en un reportaje entero que le hice, le pregunté qué le reconocía, ¿te acordás de esto? ¿Qué le reconocía a Cristina Kirchner en la arquitectura del diseño del triunfo del Frente? Dijo, todo. Todo, corrimiento al centro, giro táctico, no dar el debate, todo. Bueno, ahora dice que lo tiene que hacer Macri. ¿Vamos a la mesa? Vamos.
Porque hay otros temas que no tienen que ver con la cuestión institucional, con la cuestión superestructural, sino que tiene que ver con el día a día de la gente. Pero bueno, naturalmente el Estado en esto tiene una intervención muy particular. Está Carla Bisotti con nosotros, gracias por haber venido, Carla, primero que nada. Del Ministerio de Salud, ¿no? Naturalmente. Porque tenemos como dos grupos de temas. Uno es el coronavirus y el otro es lo que dice el ministro de Salud, dengue y sarampión. Quiero arrancar por el segundo para ir a lo general o particular. ¿Qué nivel de posibilidades tiene esto de impactar en la Argentina en el corto o mediano plazo? Del coronavirus estoy hablando. A ver, es una situación de emergencia internacional, es una situación de un nuevo... Carla, perdón, no, porque ahí te van a prender el mic, porque sí, son dos, le decíamos, dos grandes grupos, coronavirus, dengue y sarampión. Ahora sí, coronavirus. El coronavirus es una situación internacional de muchísima relevancia en el contexto de un virus nuevo que emerge y que se transmite de persona a persona y que, bueno, como todos sabemos, apareció especialmente en Wuhan, en China, con un aumento inusitado de los casos, con medidas de cuarentena históricas en China de más de 50 millones de personas que ayudaron muchísimo en retrasar la aparición en otros países y con una situación ahora de algunos países más que tienen transmisión. Nosotros en la región de las Américas, salvo Canadá y Estados Unidos, no tenemos casos confirmados y la situación es de muchísima alerta y preparación. De ninguna manera se subestima ni se dice que no es una prioridad, sino que la situación en la que estamos es totalmente diferente a los países que tienen casos y las estrategias son preparar los circuitos, el laboratorio, el equipo de salud, la definición de caso y en ese contexto tomar decisiones con lo que nos está pasando ahora, no con lo que vemos en la tele. ¿Y por qué el ministro dice cada vez que tiene la oportunidad, palabra más, palabra menos, corregime, no quiero cometer una injusticia, me preocupa más el dengue y el sarampión que el coronavirus? Y porque el dengue y el sarampión son una realidad y el coronavirus es una amenaza. Nosotros tenemos el brote más importante de sarampión de los últimos 20 años y tenemos una perspectiva de tener un brote muy importante de dengue con ya casos autóctonos importados, pero con la visión regional de un aumento en las próximas semanas. En las próximas semanas. Exactamente. Por cuestiones de índole personal, que no viene al caso, estuve muy cercano a la situación del dengue. Y lo que veía es varias cuestiones. Una de ellas es que cualquiera de nosotros pudo haber tenido una gripe muy fuerte, que se curó con el tiempo y creyó que lo había hecho a través de algún analgésico, como se diga, algún antifebril, y en realidad tuvo dengue, pero por ejemplo no lo sabe. Así es. Y que si nos llega a picar otro serotipo, otro tipo de dengue, creo que hay 4 o 5, corremos serio riesgo de vida con esto. Cuando uno tiene una infección por un tipo de dengue, tiene lo que se llama inmunidad de por vida para ese tipo de dengue y tiene una inmunidad, una protección cruzada por un tiempito para los 3 tipos de dengue. Si tiene una segunda infección por otro tipo de dengue, tiene más riesgo de tener dengue grave, que tiene las complicaciones hemorrágicas. Exactamente. Claro. Ese es el tema y la preocupación más grande es que en los países, en Brasil, en Paraguay, están circulando todos los tipos de dengue y en algunas de las provincias ya hay más de un tipo de dengue también. Perdón, ya abro, pero tengo un interés muy particular, pero en virtud de que vos podés no saber, o sea, haberlo tenido y no saber, estamos hablando de creo 70 casos este año. Sí, no sé, tenemos entre autóctonos y confirmados un poquito 70. más de, sí, un poco más. Un poco más ya. 150. Bueno, sí. ¿a 150? Sí, porque digamos entre los autóctonos y los importados, sí, que son personas que vienen de alguno de estos lugares con circulación, digamos el riesgo más grande es, digamos, los autóctonos en los lugares, sobre todo en el noreste argentino, y los importados en lugares donde está el vector, porque si uno tiene el virus en la sangre, te pica el mosquito, se infecta y lo sigue transmitiendo. Claro, sí. Bueno, en ese sentido, ¿podemos pensar que a lo mejor hay el doble o el triple de casos si no lo sabemos? Sí, en todas las enfermedades, en todas las infecciones sobre todo, hay, digamos, un subreporte y además hay casos subclínicos. Eso es siempre, digamos, en cualquier virus hay enfermedades, digamos, subclínicas, enfermedades leves que pueden pasar por una gripe y enfermedades más graves, o sobre todo en el contexto de un brote donde se sospecha o se confirma por nexo epidemiológico y entonces ahí el número de los casos va aumentando. Pero siempre hay una subnoticia
subnotificación y además se estima que hay un porcentaje de casos que tienen menos síntomas o pasan desapercibidos. Carla, vos decías que esperan para las próximas semanas un pico de ¿cuántos casos se esperan? Y es muy difícil de predecir. Lo que sí se está haciendo es trabajando muy fuerte con las jurisdicciones en todas las medidas de prevención en relación a lo que es se llama rociado con insecticida para poder matar a los mosquitos adultos, trabajar en todo este descacharrado de los recipientes con agua estancada, prevenir la picadura de insectos y ante los casos, esto que decía Iván, digamos, que las personas no se automediquen, tomar antiinflamatorios es un riesgo, que consulten inmediatamente al centro de salud y no solamente para prestar cuidado si tuviera algún signo de alarma o de dengue grave, sino también para prevenir especialmente la picadura de los insectos en esas personas para que no se siga transmitiendo. Si vos tuviste dengue y no te enteraste en ese momento, ¿hay forma de chequear si efectivamente atravesaste por... Sí, hay un análisis de sangre que se llama, digamos, inmunoglobulina G, para ver si uno tiene lo que se llama memoria inmunológica, que digamos, se puede hacer como para saber si uno tuvo o no dengue. Claro. No es que es indicación ni está disponible en todos lados, pero eso se puede hacer. Es una posibilidad. Depende mucho de la gente esto, ¿no? Es decir, el Estado, cualquiera, el Estado nacional, municipal, provincial, el que sea, puede fumigar, mata a los mosquitos adultos, pero después la generación de estos nuevos tiene que ver con si vos podés haber hecho un montón de cosas, pero si yo en mi casa dejo un cacharrito con agua 5, 10, 15 días, se estanca, se genera. Siempre el Estado tiene la responsabilidad máxima de generar, digamos, información, acción, digamos, desde el Ministerio de Salud de la Nación se trabaja con las jurisdicciones, con el insecticida, con máquinas para rociar, pero particularmente en el dengue hay una participación comunitaria, esto es un desafío colectivo que excede la salud también, los intendentes, el tema ambiente, es muy integral este desafío. Dependemos del desarrollo de la comunidad para que esto no pase, o sea, la Argentina... Está en peligro. Está en peligro, olvidate. No, recién comentaba que teníamos el brote más importante de los últimos 20 años de sarampión y sumado a esto de dengue, que en línea general sí requiere de la comunidad, pero son medidas más o menos sencillas de llevar adelante. Hay que machacarle, digamos, a la gente en la cabeza constantemente. ¿Qué faltó? ¿Qué políticas públicas, comunicación? ¿Con qué se encontraron? La realidad es que, digamos, son medidas que parecen sencillas, pero es difícil de implementar. Sí, hay que trabajar durante todo el año, no solamente cuando empiezan los casos, así que eso, en el contexto de las reuniones con los ministros de salud, lo que hemos visto es un retiro del Estado Nacional en apoyo a las provincias y en ese rol rector que es irrenunciable del Estado Nacional en relación con dengue y en relación con sarampión. Las causas son muchas. Hay una reemergencia a nivel mundial, hay 300% más de casos en el mundo de sarampión y eso nos genera un riesgo de importación inmediato. La única región del mundo que había logrado eliminar el sarampión fueron las Américas. En Europa y en el sudeste asiático, por ejemplo, circula como la tos convulsa. No es que van contando los casos o un caso es un brote. Van bajando las coberturas de vacunación, hay algunas personas que no adhieren a la vacunación porque subestiman el sarampión, piensan que es una enfermedad exantemática y puede dar neumonía, encefalitis y muerte. Tenemos que esperar que haya una muerte para que realmente se tome un poco de conciencia y esto viene desde agosto. Así que, y desde el Estado Nacional no es que se tomó la mayor prioridad en salud en general, no fue una prioridad, entonces la disponibilidad extra de vacunas para controlar el brote y una serie de cosas que hubieran sido importantes y necesarias, recién se están pudiendo implementar ahora. 1 millón de dosis de vacunas distribuidas, el ministro de Salud ha adquirido 7 millones de dosis más para trabajar en todo el país y en forma intensificada en ciudad y conurbano bonaerense, que es donde tiene lugar el brote. Carla, ¿qué pasa en el caso del coronavirus? Donde por lo menos la sensación que yo tengo es, está lejos, en principio no hay casos en el continente salvo los que vos mencionabas, pero a uno le preocupa la preocupación que despierta en otras partes del mundo. Te pregunto por qué, porque es más contagioso, porque puede llegar en un momento y no se lo puede controlar. No, la situación de coronavirus, en realidad nosotros podemos tener un caso en cualquier momento, como cualquier país con la globalización y cualquier persona que haya estado en situación de contacto con alguien.
el virus en particular, que es un virus nuevo y lo que genera esta incertidumbre es que no se conocen muchas cosas, no es lo mismo que el sarampión, que se sabe el periodo de transmisión, la incubación, es diferente la situación. Lo que se sabe hasta ahora es que la gran mayoría de los casos son en China, los que son de afuera de China son muy poquitos y la gran cantidad de muertes son en China y que afecta fundamentalmente a personas adultas con factores de riesgo y que la letalidad es menor del 4%. Entonces, si uno lo pone en perspectiva y ve el número, la curva de casos, realmente en China va bajando y lo que está pasando es que ahora se está viendo alguna cadena de transmisión en otros lugares, pero cuando uno piensa lo que está pasando en el hemisferio norte con influenza, por ejemplo, o el riesgo que podemos tener, nosotros en las últimas 2 semanas tuvimos 6 casos importados de sarampión. En un avión tenemos mucho más posibilidades de adquirir sarampión que coronavirus. Entonces, se necesita mucho tiempo y sobre todo menos emoción y más evidencia científica para poder transmitirlo, porque es lógico que la gente se asuste y cuando uno ve los diarios y ve las fotos y ve lo que pasa en China se asusta, pero cuando uno lo pone en perspectiva no dejamos de ocuparnos, pero la realidad es distinta. Vos hablabas recién de los aviones, justamente, corregime si me equivoco, pero hace unos días desde el Ministerio explicaban que no hay medidas con los vuelos de China porque no hay vuelo directo entre Argentina y Chile. Hay medida. Eso es lo que sale en los medios, como que la gente pasa sin que nadie, en todos los puntos de entrada, en E6, en los aeropuertos, en el marítimo y en terrestre, hay autoridades de sanidad de frontera y está colaborando Gendarmería y Defensa para poner información en relación a lo que recomienda la OMS. Si una persona está incubando el virus, por más que lo controlen tomando la temperatura o lo que sea, señales. No hay forma de detectarlo. Y si una persona tiene fiebre por cualquier otra cosa, va a dar positivo. Entonces, es poco sensible y poco específico y no es una recomendación de las autoridades internacionales. Si un país lo quiere hacer, no es que no lo puede hacer. Pero con esta evidencia científica se define que, digamos, el método más importante es el autorreporte, que las personas sepan que si vienen de algún lugar con transmisión y tienen algún síntoma, consulten inmediatamente y se dispara la situación. Solamente por poner un ejemplo, Italia contaba el otro día, ahora, digamos, que controló 2 millones de personas en los aeropuertos y tiene el brote. Claro. En la pandemia aprendimos que estas medidas no contienen el brote y generan una falsa sensación de seguridad. Así que es multifactorial la preparación. Carla, te quiero volver un tema al dengue, porque me decía gente, dice, digan los síntomas. Sí, pues, es una gripe normal. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad que en algunos lados le dicen además la rompehuesos, ¿no? Exacto. Los síntomas son fiebre, dolor muscular, dolor articular, inyección conjuntival, que se pongan los ojos rojos y si hay algún síntoma gastrointestinal o de manchitas rojas en la piel o algún tipo de sangrado, es un signo de alarma. No automedicarse y consultar al médico. El sarampión se llama rash y fiebre, enfermedad febril exantemática, es manchitas en la piel y fiebre, consultar, no demorarlo. Y el coronavirus es una infección respiratoria que la mayoría, el 80% es leve, puede evolucionar a neumonía, infección respiratoria aguda grave, pero en este caso el nexo epidemiológico, que es haber venido de China o de algún lugar con transmisión sostenida o haber tenido contacto con un caso, es lo que genera la sospecha diagnóstica. Y por último, yo a veces me voy muy lejos y digo, si usted es un abuelo, una abuela que está del otro lado, un padre, una madre que está del otro lado, y quiere matar a su nieto o a su hijo, tiene elementos más a mano que dejar un cacharrito para crear dengue, digamos, ¿no? Son más rápidos y son más efectivos. A partir de esta falta de confianza que por lo menos yo tengo en un sector de la sociedad que tiene costumbres arraigadas, transversales, estoy hablando de norte a sur, de este a oeste y niveles socioeconómicos indistintos, ¿por qué no tiene poder de policía el Ministerio de Salud? De que vos puedas entrar a mi casa y decir, mira, esa botella que vos tenés con agua hace 15 días, la tenés que tirar, porque si no, yo, como Estado, te puedo poner una sanción a vos porque no te estás, discúlpenme el lenguaje, jodiendo a vos solo, sino que estás jodiendo a toda tu comunidad. Sí, pasa con el dengue, pasa con la vacunación, que no solamente beneficia al que se vacuna, sino genera el efecto rebaño. Argentina tiene un país federal, tiene también municipalizada la salud, tiene distintos subsectores del sistema de salud. Es un desafío grande trabajar en eso. Por ejemplo, en la nueva ley de vacunas dice que la vacunación es obligatoria y que el Estado, eso venía desde antes, no es que desde el 82 la vacunación es obligatoria, el Estado tiene la posibilidad de generar acciones hasta la vacunación compulsiva.
En el tema de los aislamientos, por ejemplo, en Epuyén el año pasado con el hantavirus, hubo que generar una orden judicial para que la gente no saliera de su domicilio. Digamos, la verdad que es una situación social y cultural que es compleja en ese sentido de respetar, digamos, las indicaciones. Ahora, yo siempre digo que si controlaran en el aeropuerto y detuvieran gente, la verdad que la protesta sería porque estamos deteniendo gente. Sí, claro. Entonces es como muy difícil y siempre, obviamente, el Estado tiene la obligación de ir dando respuestas a las dudas y en eso estamos. Y la situación es muy dinámica, pero es bueno reflexionar que no solamente la responsabilidad es el Estado Nacional, que es indeclinable y tiene el rector, las provincias, los municipios, la comunidad, las sociedades científicas y los medios somos parte de toda esta situación. No se puede hacer, yo lo recuerdo cuando iba al colegio, al primario. Vacunación escolar. ¿Cómo? ¿Las vacunaciones en la escuela? Había mucha, la recuerdo vagamente, no recuerdo, pero había mucha campaña en televisión, en los principales noticieros de aire, en el prime time, en los lugares de más rating, etcétera, campañas de concientización del Estado Nacional o de los estados municipales, en el caso yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, que decían, ¿no? Eran como piezas bastante didácticas en el que decía, no haga esto, no haga esto, no haga lo otro, porque si hace esto va a ocurrir esto, y si usted efectivamente le ocurre esto, las consecuencias son las siguientes. ¿Eso está ocurriendo? No, yo no lo estoy viendo. En realidad no está ocurriendo, debería ocurrir. Sí estamos trabajando muy fuerte en redes sociales y en trabajar con sociedades científicas para que nos ayuden a difundir y en generar esta información a los medios. Es algo que estamos preparando porque acuerdo absolutamente con vos en relación a la necesidad de estar en los medios masivos de comunicación para informar no solamente las digamos, situaciones por ahí de emergencia, sino la prevención. Es mucho más difícil instalar la prevención que la emergencia o los casos. Vos fíjate que desde agosto está el brote, los Ginés lo viene diciendo y realmente explotó en los medios el sarampión y el dengue ahora después de los fallecidos. Claro. Entonces es otra cosa cultural que también nos genera por ahí una sobrereacción. Entonces Ginés decía, digamos, tenemos que transmitir siempre el alerta, la información con recomendaciones concretas para que tampoco piensen que se tiene que vacunar todo el mundo, que hay que, digamos, generar ese balance entre la alerta y no asustar y trabajar siempre con información basada en la evidencia, recomendaciones basadas en la evidencia, porque si no es como que vamos dando recomendaciones en función de una demanda más emocional y tenemos que trabajar en función de la evidencia científica. Dentro de una semana el presidente va a estar inaugurando las sesiones ordinarias. Sabes que el gran anuncio que se espera, de hecho dicho por el propio Alberto Fernández, es el proyecto de legalización del aborto. Entiendo que han estado trabajando desde el Ministerio, junto con Vilma Ibarra, con el Ministerio de las Mujeres. Ginés contaba hace unos días que muy probablemente el proyecto incluya la posibilidad de que clínicas con algún credo religioso en particular sean objetoras de conciencia. ¿Esto es efectivamente así? Nosotros trabajamos mucho desde el punto de vista de generar material, información basado en la importancia que tiene la práctica segura para la salud pública y le brindamos al área de legal y técnica toda la posición de salud en relación a la visión sanitaria. La versión final la están trabajando desde el área de Secretaría de Legal y Técnica y sí, como dijo el ministro, el trabajo y el desafío es instalar esta responsabilidad del Estado para dar respuesta a un problema para la salud pública y a una situación que está sucediendo y que necesitamos impactar positivamente en las muertes prevenibles. Esa es humildemente lo que yo te puedo decir porque le mandamos la información a Legal y Técnica y ellos estaban trabajando para terminar de definirlo con el presidente, cuándo se presenta, cómo y la versión final. Carla, muchas gracias No, por favor, por haber venido. Ojalá no por estos temas no te tengamos que ver nunca más, digamos. Para prevención, llamen. Para prevención, Claro, efectivamente. Y no tengamos que correr atrás de la noticia cuando hay muertos, en este caso por sarampión y por dengue.